Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de compartir de nuevo su palabra. Y hoy vamos a hablar de el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y vamos a basar el mensaje en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Billy Graham, el gran evangelista, en una conferencia relató un incidente en que él estaba conduciendo su vehículo en un pueblo pequeño por la noche y fue detectado por un radar que controlaba la velocidad. Una patrulla lo hizo detenerse y le dio instrucciones para que lo siguiera al lugar donde se encontraba el juez de paz de la localidad. Resultó que el juez de paz era un barbero y tenía su oficina allí mismo en la barbería. Graham cuenta que entró en la barbería y que el juez se hallaba muy ocupado afeitando a un hombre. El barbero siguió en su trabajo hasta terminarlo. Luego se dirigió a Graham y le preguntó: ¿cómo se declara? Me declaro culpable, señor juez, respondió Graham. Tendrá que pagar $15 de multa, le replicó el juez. Graham buscó su cartera para pagar la multa. El juez le echó una segunda mirada y le dijo: mire, ¿no es usted Billy Graham, el predicador? Sí soy, respondió Graham, con la esperanza de colocarse de vuelta la cartera en el bolsillo. Y él le dijo: tendrá que pagar $15 de multa, le dijo el juez de nuevo, con una sonrisa. Luego de un momento le dijo: le diré lo que voy a hacer. Voy a pagar la multa por usted. El juez sacó la cartera de su bolsillo, tomó los $15 y los metió en la gaveta de guardar el dinero y la cerró. Luego, entonces agregó: usted ha sido una gran ayuda para mí y mi familia. Por esta razón quiero hacer esto. La ley se había quebrantado, la sanción se había dictado y la multa tenía que pagarse. Pero en este caso, como en el caso de Dios en su relación con la humanidad, Él se presentó como sustituto y ofreció voluntariamente pagar la multa. Al Salvador de Billy Graham no le costó mucho pagar la multa de este, pero el costo que Dios tuvo que pagar para ofrecernos un Salvador que pagara nuestra multa fue la muerte de su Hijo en nuestro lugar. Esta obra de Cristo en la cruz quita para siempre la barrera que pesa sobre la cabeza de todo ser humano que nace en este mundo. Y esta es la obra de Cristo que vamos a analizar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de que hay una sentencia inevitable contra el pecado. Hay una sentencia inevitable contra el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, según Romanos 6, 3:23. Uno de los principios que Adán y Eva habían aprendido de Dios era que el día que ellos comieran de la fruta prohibida, morirían. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta muerte significaba separación de Dios, era una muerte espiritual, separación espiritual de Dios. Este es el estado final y eterno de todos los que se mueren sin Cristo en este mundo. No es la muerte un estado de inconsciencia, sino de un tormento real y de remordimiento eterno. Dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Y en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, se narra la historia de Lázaro el rico y Lázaro. Allí en esta parábola el Señor menciona de que el infierno es un lugar real, de que el infierno es un lugar eterno. Y por eso la sentencia que dio Dios a Adán y a Eva de la separación espiritual, de la muerte espiritual, es una realidad, es algo verdadero y no podemos descuidar eso. Necesitamos entender que estamos en peligro. Si morimos sin Cristo en nuestra vida, no tendremos esperanza, porque no hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay un lugar llamado purgatorio, no hay un limbo donde vamos a estar allí esperando, como enseñan algunas sectas, de que el alma queda totalmente aniquilada después de morir. No, la Biblia enseña que hay un castigo después de la muerte. En segundo lugar, necesitamos hablar de la historia bíblica acerca del sacrificio. Cuando estamos hablando del Cordero de Dios, tenemos que mencionar lo que enseña la palabra del Señor acerca de los sacrificios. El relato sobre el sacrificio animal que se halla en el Génesis se refiere a un sacrificio que ocurrió mucho tiempo antes que Dios le diera a Moisés el mandamiento de instituir el sistema de adoración que incluía el sacrificio de animales. La primera vez que un animal inocente tuvo que morir por causa del pecado del hombre fue cuando Dios mató por lo menos un animal para cubrir en el huerto del Edén, cubrir a Adán y a Eva que habían intentado cubrir sus cuerpos con hojas, pero Dios rechazó eso. Dios rechazó el frágil esfuerzo humano para poder que el hombre hizo para ocultar su culpabilidad y estableció un principio según el cual un sustituto inocente tiene que morir para proveer una completa cubierta para la pecaminosidad del hombre, o más bien una cubierta temporal para la pecaminosidad del hombre. De manera que la necesidad de búsqueda de perdón de Dios para los pecados por medio de un sacrificio, de un sustituto inocente, fue una práctica en el pasado. Dios mismo la estableció en el jardín del Edén, desde el mismo comienzo de la historia del hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios. Y ese símbolo fue establecido por Dios desde ese tiempo. Dios mismo estableció ese sacrificio de un animal. Entonces, encontramos, en tercer lugar, un cordero por un hombre, el sacrificio de un cordero por un hombre, por la primera pareja humana. Dios autorizó que se inmolara, que se sacrificara un animal para expiar los pecados de un hombre, de una pareja en este caso. Esto se describe en la historia del sacrificio que también ofreció Abel a Dios. Caín presentó una ofrenda de frutos de la tierra, pero a Dios no le agradó el sacrificio de Caín, y Dios había ya dado instrucciones por medio de Adán, en el sentido de que la sangre tenía que ser derramada para que pudiera ofrecerse una cubierta por los pecados. Entonces Abel, dice Génesis capítulo 3 y el capítulo 4, que Abel presentó el sacrificio correcto, lo cual hizo que su hermano Caín se disgustara con él hasta el punto de darle muerte. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, el primer sacrificio se hizo por una pareja, por un hombre. Abel ofreció sacrificio. Dios lo instituyó sacrificando un animal por Adán y Eva para cubrirlos con las pieles de ese animal, para que ellos pudieran entonces, en un sentido, estar cubiertos ante la presencia de Dios. Esa era una cubierta, como decíamos, temporal.
En segundo lugar, entonces, vamos a hablar de un cordero por una familia. El primer cordero se ofreció por la primera pareja humana y de allí entonces cada persona que pecaba tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Ahora, más adelante en la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, nos habla de que se ofrece un cordero para una familia. Dios instituye el sacrificio de un cordero para una familia. Eso está en la historia de la Pascua de los hebreos en Egipto. Allí Dios ordenó que un cordero era suficiente como sacrificio por una familia. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 3 y el versículo 14. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ese día les será por memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Entonces la Pascua era una fiesta donde se celebraba aquella noche gloriosa de la liberación del pueblo de Israel. Era un memorial. Dios le dijo a Moisés que dijera a Faraón que dejara salir a los hebreos de su esclavitud, porque si no lo hacía, el primogénito de cada animal de cada familia humana en toda la tierra iba a morir cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto. Para evitar entonces que entre los hebreos se produjera la muerte del primogénito, Dios hizo la provisión de que podían matar un cordero y rociar su sangre en los dinteles de la puerta, en el marco de la puerta, en el marco exterior y en sus dos quiciales. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara esa noche sobre la tierra de Egipto, donde quiera que ese ángel de la muerte viera sangre, entonces iba a pasar de largo y los que estuvieran dentro de esa casa iban a escapar del juicio de Dios. Dios instituyó entonces la Pascua y dijo que debía celebrarse todos los años para recordar la provisión que Dios hizo para la salvación de los que sacrificaron el cordero por su familia. Entonces encontramos que Dios hizo el sacrificio en el Edén, después Abel, y de Abel en adelante los seres humanos ofrecían sacrificios a Dios para cubrir sus pecados, y después Dios instituye un cordero por una familia. Más adelante Dios instituye un cordero por la nación, por una nación. Después que los hebreos abandonaron la esclavitud en Egipto y se hallaban en camino a la tierra prometida, Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos y muchas otras leyes, de acuerdo con las cuales el pueblo debía entonces regular sus vidas y su adoración a Dios. A Moisés se le ordenó que construyera una tienda portátil para el culto y para ofrecer los sacrificios a Dios. Esa tienda se llamó el tabernáculo. Este tabernáculo estaba constituido por un atrio externo en el que había un altar para el sacrificio de los animales. Dios ordenó que en el lugar santísimo la sangre de un cordero podía hacer expiación por los pecados de toda la nación de Israel por todo un año. Era entonces tarea del sumo sacerdote escoger el animal perfecto, sin defecto, y sacrificarlo, y tomar esa sangre y rociarla en el lugar santísimo, en el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto. Al hacer eso, entonces la sangre apaciguaba la ira de Dios contra la nación por un año más, pues hacía expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Por eso ese día se llama el Yom Kippur, el día de la expiación. Y llegamos entonces a la parte más interesante de todo este sistema de sacrificio, y es un cordero por todo el mundo, el sacrificio de un cordero por toda la humanidad. Un día, cuando Juan vio que Jesús se dirigía hacia donde estaba
Juan el Bautista, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan vio que Jesús se dirigía hacia él y él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el primero que le dio a Jesús el título de Cordero de Dios. ¿De dónde vino esa idea de Juan? Del Antiguo Testamento, por supuesto, y de su experiencia con el sacrificio de animales en el templo de Jerusalén. Él había comprendido, él entendía como la nación judía que el derramamiento de la sangre de los animales que servían como sustitutos no quitaba los pecados ni la culpa que era consecuencia de esos pecados. No los borraba del todo. Era simplemente una cubierta. Se cubrían los pecados. Él había entendido también que Dios tenía otra provisión para el perdón y para la purificación de la humanidad. Dios tuvo que haberle revelado de una manera sobrenatural, que había uno que sería esa provisión permanente para el perdón de los pecados. Años después de este incidente con Juan el Bautista y Jesús, el escritor a los Hebreos explica la razón por la cual a Jesús se le llamó el Cordero de Dios. Él aclara muy bien el hecho de que el antiguo sistema de acercarse a Dios por medio de la sangre de animales no fue nunca satisfactorio, ni para el hombre ni para Dios. Establece entonces el escritor a los Hebreos que este hecho de que Jesús fue el sacrificio que Dios tuvo en mente por todos los tiempos. Según Hebreos 10, 1 al 14. Usted puede leerlo en su Biblia, porque allí menciona que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio. Él dice que se ofreció una vez. No es un sacrificio que tenemos que repetir como hacían los judíos en la antigüedad. Un sacrificio por una persona, un sacrificio por una familia, un sacrificio por una nación. No, ya Jesucristo fue el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Y de esa manera encontramos que Jesús, el sacrificio perfecto, murió por todos los seres humanos, murió 2 veces. Cuando Jesús fue clavado en la cruz como nuestro sustituto, el escritor a los Hebreos dice que sucedió para que Él gustase la muerte por todos. Mire como dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Puesto que la sentencia de muerte pesa sobre todo pecador, y la sentencia de muerte es la muerte física y espiritual, Jesús tuvo que gustar y pasar por las 2 muertes que tú y yo tenemos que experimentar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, la muerte física está establecida para todos los seres humanos. Todos vamos a morir algún día. Tenemos que morir porque mientras pasa el tiempo nos vamos deteriorando, nos vamos de verdad corrompiendo, nuestro cuerpo se va dañando, vamos envejeciendo y vamos perdiendo todas nuestras capacidades que teníamos al momento de nacer. Y entonces por el paso de los años nos damos cuenta que algún día tenemos que morir. La muerte física está establecida para todos los seres humanos, pero el que le entrega su vida a Jesucristo no tiene por qué morir la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual, como decíamos al principio, es la separación de Dios, separados totalmente por toda la eternidad de Dios. Jesucristo experimentó esa muerte. Al morir en la cruz del Calvario, Él experimentó la muerte física y la muerte espiritual, la separación con Dios. Usted sabe que cuando Jesús moría en la cruz, Él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo de Dios allí porque Dios tuvo que quitar su mirada de su Hijo
porque ya estaba llevando el pecado de toda la humanidad y poner su mirada hacia la humanidad que había entonces tomado el pecado Jesús de nosotros, y ya la humanidad en un sentido había sido limpiada. Entonces Jesús dijo eso cuando moría en la cruz, y tuvo que entonces gustar la muerte física y la espiritual, y al hacer eso Él entonces se hizo pecado por cada uno de nosotros y murió las dos muertes. Pablo se refiere a esto cuando él dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esto no significa que Jesús era realmente un pecador, no. Él llevó nuestros pecados, como dice el profeta Isaías también en el capítulo 53 de su profecía. Él llevó nuestros pecados allí en la cruz, y nosotros quedamos totalmente limpios de nuestros pecados. Pero si no le rendimos al Señor, si no le entregamos nuestra vida a Él, esos pecados de nuevo nosotros estamos como recopilándolos de nuevo al darle la espalda a Dios y no permitir que aceptar ese regalo de la salvación, de esa muerte que Cristo tomó, esa muerte sustitutiva. Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, y por eso yo no tengo por qué morir la segunda vez, la muerte segunda, la separación con Dios, si yo le entrego mi vida a Él y acepto que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué significa que Jesús llevó mis pecados? Significa que fue tratado por el Padre como si Él realmente fuera un pecador, como si fuera yo. Él tomó mi lugar. Y puesto que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados, Dios tenía que juzgarlo tal como hubiera tenido que juzgarnos a nosotros por causa de nuestros pecados. Entonces Él pagó por nuestros pecados. Cuando Jesús murió espiritual y físicamente como nuestro sustituto, Dios consideró su muerte satisfactoria y su muerte la acreditó a la cuenta de la raza humana. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Lo único que podemos agregar entonces es que cuando Él llegó a ser el Cordero de Dios que quitó y quita los pecados del mundo, Él satisfizo la necesidad de un cordero por un hombre, por una familia, por una nación y por toda la humanidad. No es entonces coincidencia que su crucifixión ocurrió el día del Yom Kippur, el día de la expiación. No fue una coincidencia. Fue porque Él estaba tomando tu lugar y mi lugar en ese día de la Pascua, en ese día donde se ofrecía el sacrificio anual por la nación de Israel, que Él se ofreció para limpiar el pecado de toda la humanidad. Entonces, había sido destinado por Dios para que fuera el Cordero de la Pascua, cuya sangre, cuando se aplica en los dinteles de nuestro corazón, hace que Dios pase de largo sin ejecutar su juicio sobre nosotros. ¿Por qué Jesús hizo eso? Jesús dio la respuesta a esta pregunta importantísima cuando Él habló con sus discípulos antes en el aposento alto, en Juan 15:13, cuando Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús murió en la cruz del Calvario, tomó tu lugar y mi lugar, porque Él nos amó. Por amor, por el simple hecho de amarte a ti y a mí, aunque no merecemos ese amor que Jesús demostró en la cruz del Calvario, Él lo hizo así. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Dios hacia ti es tan inmenso que ofreció a su Hijo, porque ninguno de nosotros puede hacer nada para ir al cielo. No podemos ganarnos el cielo, porque si pudiéramos ganarnos el cielo, en vano murió
Jesucristo en la cruz. En vano Él padeció todo lo que padeció y sufrió. Si pudiéramos ganarnos el cielo haciendo cosas buenas. No hay manera, no hay forma de que tú y yo podamos ganarnos el cielo. Tú puedes decir, yo soy una buena persona, yo soy la persona que ayuda a cualquiera, yo tengo un gran corazón. No es eso lo que puede salvarnos de la muerte segunda, de la separación por toda la eternidad con Dios. Es la muerte de Cristo en la cruz lo que lo logró. Ya Él lo hizo. Un sacrificio perfecto, no hay que repetirlo como hacen algunas religiones que supuestamente repiten ese sacrificio día tras día. Jesucristo fue tan perfecto su sacrificio que se hizo de una vez y para siempre. Por lo tanto, yo te invito a que tú le entregues tu vida a Jesucristo hoy, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tú tienes que aceptar el regalo de la salvación, que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario y tú no tienes por qué morir esa segunda muerte, la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Repite conmigo esta oración, entrégale tu vida al Señor, dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en él. Perdona mis pecados, Señor, y gracias te doy por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por tu gran amor con que me has amado al morir en mi lugar. Señor, ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito si hiciste esta oración, si le entregaste hoy tu vida a Jesucristo y recibiste a ese Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Marca también las notificaciones para que sepas cuando subimos el siguiente sermón. Y espero que Dios bendiga tu vida y sigas adelante en los caminos del Señor. Si tienes alguna duda, escríbeme a mi correo que aparece allí también en la pantalla. Espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.